usted acaba de decir que se habían realizado algunos pagos. Mire, para aclarar algunas cosas, en el folio 160 del atestado aparece un cuadro, ¿vale?, en el que aparece, no sé si, bueno, no sé si te lo recuerda, lo hemos visto. Sí, lo recuerdo. Es un cuadro, es una previsión, ¿no?, que hace usted, digo, para explicar en qué consiste este cuadro y luego le pregunto por alguna partida. Bueno, pues ese cuadro... Señor Retalo, por favor, indique que la fecha es el folio 160, lo que no tengo es fecha foliado. del atestado o referencia del Así atestado. es, estamos refiriéndonos al atestado del del 8 de octubre del año 2024. Vale. Es la página 160 de ese atestado. Ahí aparece un cuadro que elabora usted, una hoja Excel, en el que habla de operación venta, habla de 60 millones. Sí, es el tema de las mascarillas. Es el tema de las mascarillas. Se llama así el documento, además, mascarillas. Sí, es una planificación, digamos, que hago, pues un poco para ver qué números salían, más o menos sabiendo el volumen que estábamos teniendo y la venta de las mascarillas al precio que las estábamos poniendo. Mire, aquí hay dos indicaciones, que una pone el gran con una cifra de 2 millones y Goblins con una cifra de 5 millones y pone casa. No, yo juraría que son 500.000. Sí, perdón, 500.000, perdón. 500.000 y pone casa. Vale, la primera cuestión, ¿quién es el gran y quién es Goblin? Bueno, el gran en su momento es Ábalos. La UCO dice que gran puede ser Grandullón, que puede ser Coldo. No, además esto lo explico, es un poco de chiste. Goblins, hay una película que se llama Los Goblins, de unos niños que entran en una cueva y sale un tipo grande, un ogro, feo, un ogro, y Goblin lo llamaba Goblin a Coldo, no a Ábalos. O sea que la mención del gran, contra lo que digo para aclarar el informe de la UCO, el gran no es el Grandullón, sino que es el señor Ábalos, y Goblins es el señor Coldo. Sí. Y aquí pone casa. ¿Esta casa tiene algo que ver con la casa de la que hemos hablado? No. La casa de Cádiz. No, esta casa es una casa. ¿Lo puede explicar? Esta casa es una casa que es propiedad del señor Ábalos, en la Caga Baja, en la que está alquilado Coldo, y en la que Coldo me dice que si de alguna manera se puede comprar la casa para él quedársela. O sea, ¿quiere que le compre usted la casa a Coldo? Sí, obviamente. O sea, que la pague usted. Sí, sí. ¿Y esta previsión de 500.000? Pues eso era una previsión dependiendo cómo salían las cifras al final, pues una previsión que ellos habían pedido. Que al final no queda en eso. Ni No le pregunto por cuánto quedó, pero es una comisión que pide 500.000. Los dos. Ábalos. Uno pide 2 millones, el señor Ábalos, sí, sí. Y Goblin, el señor Coldo, pide 500.000. Que era el pago de unas comisiones. Que las pagué de mis comisiones. Que de las comisiones recibidas del contrato, porque pone, este es un documento que pone mascarillas. Ya hemos visto antes que una previsión de 60 millones, al final fueron 53, que usted facturó como un 10%, 5 millones y pico a través de MTM y de Deluxe, y esta es una planificación de que de sus comisiones, a su vez, pagara comisiones al ministro y al señor Coldo. Así es. Es así. Sí. Y esta es la cantidad que le pidieron. Sí. Por eso lo pongo en el cuadro. Y luego para demostrarles también, porque ahí tuvimos una pelea grande, por eso ya llega un momento en que le digo que, además para esta historia, le digo, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. Vale, porque ya hasta entonces había retribuido de alguna manera. Bastante, y no solamente con dinero, sino con otras cosas. Vale, ahora hablamos. Pero esta cifra y este cuadro, para aclararlo, esa es una previsión, o sea, no una previsión, sino que usted hace un Excel con las comisiones que le piden. Sí. Pero no se le pagó esta cantidad. No. ¿Usted llegó a comprar la casa de la Cava Baja? No, porque es que no daba. O sea, de alguna manera se dice 500.000 es la comisión, pero que se puede hacer efectiva comprándole usted la casa de la Cava Baja en la que vive el señor Coldo. Como pago. Pero que es sencillo, es que no daba. Quiero decir, si hacemos los números de esos 60 millones de euros, al final se facturaron, me parece que fueron 53, que de esos 53 todavía hay 3 en el Tribunal de París, porque nos dejaron de servir un proveedor chino, en el que se ha ganado el juicio, pero todavía sigue ahí, porque está insolvente el señor. Bueno, nos engañaron. Y a eso hay que descontar los impuestos que tanto he pagado yo como ha pagado Soluciones y han pagado los demás.
Claro, porque si usted cobró unos 5 millones, 5,7, habiendo pagado un impuesto de sociedades, y la suma de estas dos cantidades del Gran y Goblins, pues suman 2 millones Por eso y que medio. que no da. Pero que además lo hice le para hubiera- demostrárselo, porque es que no se lo creían. Le hubiera detraído un 50% de No es su que la comisión. mente del señor Coldo, y en este caso sí era el señor Coldo, no le entraba que no daba. Se lo tuve que explicar como 20 veces y ya se lo tuve que escribir. Vale, entonces de estas cantidades, ¿cuál es la cantidad que aproximadamente ha dicho en otras cosas, el dinero? Aproximadamente, no, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Coldo. Más pagarle otras cosas como en la casa de Plaza España Ahora le pregunto por el tema del de apartamento. Jessica y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía Coldo para diferentes cosas. Dice usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos. No, 250.000 euros que percibió el señor Ábalos. ¿Qué percibió? ¿Vale? Y 100.000 euros que percibió el señor Coldo, ¿Cómo? en efectivo, Vale, siempre se le pagaba en efectivo. siempre. Enlazando con esto, en la causa, pues se habla en el atestado pues de un primer pago en Grandu sí es el señor Coldo, ¿no? Seguramente. Grandullón, puede ser 11.500. Sí. Digo, para hacerlo más corto, o sea, se aparecen pagos realizados a través de su hermano Joseba, pagos que le ha realizado una tal Arancha, su granel Arancha, que entregas de dinero al legionario. Estas entregas eran las que tuvieron lugar fuera En Santo de Domingo. España. En Santo Domingo. O sea, el señor Joseba, hermano del señor Coldo, se le han entregado dinero en efectivo en República Dominicana. Sí, Y él viajaba a tal fin. sí, claro. Solamente viajaba para eso. Vale. Solo viajaba para eso, no tenía ninguna otra razón. ¿Cuántos viajes realizó? Porque me ha dicho Si usted no me equivoco, 3. ¿Y eran siempre para el señor Coldo o iba también el paquete ahí del señor Ábalos? Siempre Coldo repartía con Ábalos todo lo que se le daba. O sea, que los viajes, la cantidad que se recaudó fuera o incluso dentro, no lo fue toda para el señor Coldo, sino que también se recaudaba en República Dominicana para el señor Ábalos. Sí. Y usted afirma y asegura y que se lo recibió efectivamente. Sí, sí. Siempre que lo recibía me mandaba un WhatsApp y me decía que estaba todo ok. En ocasiones la entrega se realizó en su propio despacho, ¿no? Sí. Por su propia oficina. Y a tal fin iba el tal Joseba o el señor Coldo. En alguna ocasión el señor Coldo. Y en alguna ocasión en el propio ministerio. ¿Ha llevado usted dinero al Sí. ministerio? Para despejar una cuestión que aparece en el atestado, en el folio 140 del informe que he referido antes, aparece un tal Jorge Jiménez y expresiones tal como que hay que seguir alimentando la máquina, que la UCO interpreta que la máquina es el ministerio. Digo, pues si podemos también clarificar de alguna manera esto. Para nada, esto es tan sencillo, tan sencillo y que al final, pues, lo explico. Jorge Jiménez, que hoy en día es el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, es un empresario venezolano con el que tenía una relación de amistad y empresarial, en el que entonces tenía un equipo de fútbol en Venezuela y en el que entonces yo era dueño del Zamora. Queda la plaza de Reus, me parece que es libre, porque desaparece. Entonces, cuando desaparece una plaza en una categoría, pues se puede acceder a ella o que se otorgue cumpliendo una serie de requisitos que son deportivos, económicos y de posición en la categoría. Esa plaza me parece que salió a la venta en 400 y pico mil euros, a lo que yo hablo con el señor Jorge Jiménez y le digo, oye, hay esta oportunidad, mándame el dinero para esto y nos quedamos con un equipo ya en segunda vez, que la plaza la cogería el Zamora, que además era el único equipo porque los otros dos equipos que la podían coger la habían rechazado, y nos hacemos con esta plaza para estar en una categoría superior y poder acceder a segunda A, que es donde realmente está el dinero. Cosa que manda parte del dinero a mí y parte del dinero a la federación, ¿vale? Con la sorpresa de que... ¿Y para qué manda dinero a la federación? Porque había que mandar una parte a la federación para, cumplir los requisitos de la obtención de la plaza. Con la sorpresa de que nos lo rechazan
y se le da la plaza a la Andorra del señor Piquet, cosa que a mí me cabrea mucho, y le digo que por qué, siendo un equipo de inferior categoría al mío, recién ascendido, se le da una plaza que ni puede otorgar, ni por méritos deportivos, ni por nada, solamente por un tema económico, a este equipo. Se me dice que, bueno, básicamente se me dice que me calle y que no proteste más, a lo que una vez más vuelvo a recurrir a Coldo y le digo, oye, mira, ha pasado esto. Ahí él llama al CSD, llama a Rubiales. CSD es Consejo Superior de Deportes. Consejo Superior de Deportes. Y a Rubiales y le dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, a Rubiales, CSD le dice que no puede hacer nada porque no es una cosa que ellos saben, que es un tema de la federación, y Rubiales básicamente le dice que bueno, que lo dejemos así y que de alguna manera me ayudarán a tener dos partidos o tres partidos de la selección absoluta femenina y de la sub-21 en Zamora para de alguna manera compensar que no se han dado la plaza. Yo puedo decir en la sala lo que digo. Bueno, pues digo que se lo metan por el culo, obviamente, y le digo que no quiero nada. Entonces a eso me llama el presidente Rubiales y me dice que lo entienda, que tal, que y le digo que no quiero ni que me llamen, ni quiero entender nada, y que no entiendo por qué han hecho lo que han hecho, cosa que luego, bueno, pues más adelante pues pude entender. Vale, entonces el tema de Jorge Jiménez, que quede claro, no necesitaban esa fuente, digamos, de Jorge Jiménez para pagar. Ingresar la máquina era ingresar lo que ya teníamos, ingresar la máquina del Zamora, no ingresar la máquina de nada. Vale, pero digamos que esto pasa a un segundo plano en la medida en que usted reconoce que tenía otras fuentes distintas con las que abonar las comisiones que se le solicitaban. Pero totalmente, este señor no tiene nada que ver con las comisiones ni con nada de lo que se le pagaba al señor Ábalos, ni a Coldo, ni a otras personas. El apunte que aparece al folio 146 de este mismo informe policial, hay dos apuntes, que es K10.000 y luego otro que es 2000R o R2000. K10.000 es Coldo. K10.000 es Coldo y 2000R, pero también esto hay que explicarlo, porque si no parece, es Rubén, el comandante de la Guardia Civil. Esto parece, se describe por la UCO como pagos recurrentes. Sí, pero vuelvo a repetir, sobre todo el de Coldo es evidente, porque es lo que más o menos... Se le daban 10.000 euros prácticamente todos los meses, sí, al señor Coldo. Sí, por lo que he dicho antes, porque el señor Ábalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba. O sea, que esta cantidad que pone K10.000, ¿usted cree que luego Coldo repartía? Bueno, repartía sí o sí, porque además a mí me consta que en alguna de las veces que yo estaba en el ministerio le entregaba al señor Ábalos, y lo he visto. Dice, había muchas veces que ya Coldo como que le hacía... ¿Cómo digo esto? Como que le hacía, como que era como un acto hacia mí, como para que me fiara de que ese dinero se estaba entregando a quien se tenía que entregar también. O sea, para que usted lo viera. Sí, básicamente. Y usted lo presenció. Sí, claro. Y usted lo dio. Sí, claro. Vale. ¿Y el otro apunte? Pues Rubén, a ver, esto tiene otra connotación que hay que explicar bien. Quiero decir... hasta donde se pueda explicar, ¿no? Yo por mis viajes a México y por mis viajes a Venezuela y por una serie de cosas, yo actúo con la UC2 para dar una serie de información. Podemos recordar que la UC2 es una unidad de antiterrorismo y creo que ahí no tengo que decir nada más, porque ya estaríamos a lo mejor hablando de un tema de seguridad nacional. Y lo que se le daba a Rubén todos los meses era para que me diera dispositivos telefónicos encriptados para mi seguridad y el poder hablar seguro tanto con él como con la unidad. Es decir, no se entrega 2.000 euros al comandante de la Guardia Civil para su sueldo, para sus historias, se entregaba para que me diera dispositivos para mi seguridad y la seguridad de la unidad. ¿Y de manera tan recurrente era necesario todos los meses? Yo cambiaba dispositivos cada mes. ¿Usted viajaba al exterior cada mes? Pues a Venezuela una vez al mes y me tiraba 6-7 días por 1 año y medio, y a México, Colombia y otros países pues casi volviendo de Venezuela. ¿Y cada vez que viajaba cambiaba de teléfono? Sí, o incluso en el país. ¿Y por qué pagaba usted los teléfonos, no? Pues por algo muy básico. Quiero decir, creo que está demostrado por algo muy triste que hemos vivido hace poco, porque
tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no tienen medios suficientes o no se los da el Ministerio del Interior y recurren, en este caso, pues a gente como yo para poder tener esos medios. Pero no como solamente esto, es que yo he comprado un dron a la unidad, a la UC2. Yo he estado en Logroño con el GAR en unas historias especiales y disparando con el GAR. Yo tengo una medalla que me ha dado la UC2 que está en el BOE por méritos que he hecho y por cosas que he hecho de antiterrorismo. Vale, toda esta relación se sitúa en ese contexto, con Pero, Rubén. por supuesto, igual que tengo relación con la CIA y igual que tengo relación con el FBI a través de la UC2. ¿Usted ha abonado al señor Rubén Villena para que le alerte de la existencia de esta causa o de otra, o cero indagaciones a título personal que no tenga que ver con ese contexto de colaboración con la UC2? No, y ojalá lo hubiera hecho, porque entonces no hubiera tenido que vivir el episodio triste que viví en mi casa con 38 personas de la Guardia Civil como si fuera un terrorista, poniéndome la escopeta y a mi mujer en la cabeza y dejando a mi hija como la dejaron en la ESA, que igual podrían haber hecho con el señor Puigdemont cuando fue a Barcelona. Bueno, no, es que está hablando del momento de la, es que es muy triste, de la detención. es muy triste. Vale. Mire, seguimos avanzando. En el contexto de estas contraprestaciones, que la contraprestación ya lo ha explicado, las que se refieren a las mascarillas, y hay otras, ¿no? Sí. ¿Se le pedía constantemente atenciones o regalos Pues o bastante. abonos? Por ejemplo, el famoso piso de Plaza España Jessica, como he dicho anteriormente. El de Torre Madrid. A ver, explique Bueno, este pues piso de qué va. hay poco que explicar. Quiero decir, el señor Ábalos tenía una relación extramatrimonial. Se me pidió que si podía pagar ese piso. Le dije que sí. Y por no hacerlo yo una vez más, directamente, igual que me negué a hacerlo de la casa de Málaga o Cádiz, donde está el término municipal, pues se lo dije a mi socio, que es Alberto Escolano, y que lo pagara él. Y así se hizo hasta el momento en el que ella o él se cansan, y me consta que ella le amenaza a él con diferentes cosas. Me parece que se suscribe un contrato de arrendamiento ya en el mes de marzo del año 19. Sí. Es decir, ya se había al poco tiempo de volver del viaje de México. Pero le pide el señor Ábalos así expresamente que quiere una casa para esta señora. Sí. Y ustedes disponían de... ¿Y por qué esta? ¿Quién le elige? O sea, de alguna manera. La elige ella. No es que es una casa que elige ella. Bueno, la elige ella y usted le pide al señor Escolano que, porque se no quiere aparecer, Sí, claro. que suscriba un contrato de arrendamiento de esa casa. Así es. Vale. Ese contrato de arrendamiento se suscribe en el mes de marzo y dura hasta el año 22, pero llega un momento en que se dejan de pagar las rentas. Puede ser que abonaran aproximadamente una renta mensual de 2.700 euros mensuales, y que se pagaran unos 88.000 pues el euros. Tiempo que, no sé la cantidad total, pero sí, 2.000 y pico euros por los meses que fueran, por la cantidad que salga. Además, eso está ahí plasmado, que decir, lo que haya sido es. Dani, ¿por qué se deja de pagar la renta en un momento determinado? Bueno, porque ya llega un momento en que estoy cansado de... Ya le digo que se ha acabado la historia. Porque se prolongó el contrato incluso después del cese del señor Ábalos, en julio del año 2021. Y la renta se deja de abonar en el mes de septiembre. Tiene algo que ver con el cese, pero se pretendía después prolongar esa situación. No es que se pretendía prolongar, pero al final también estamos hablando de una tercera persona que no tenía, digamos, culpa de nada. Señor Escolano, que les tenía ahí pagando. Vale, esta cantidad de la renta abonada al señor Ábalos era adicional a los pagos que se habían realizado, me ha dicho. Adicional era, pero que digamos no era no se sumaba a lo que se pagaba. Se pagaba porque era algo más. Vale, siguiendo con los pagos, le voy a preguntar por algo un poco más sensible, sin perjuicio de desarrollo ulterior, ¿vale? Pero además de para sí, para el señor Koldo y el señor Ábalos, ¿en alguna ocasión se le pidió dinero para otros? Sí, pero no sé si en esta causa... Sí, la contestación es sí. Bueno, si puede explicar qué otro pago realizó usted a petición de
señor Coldo? Pues al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero. Don Carlos Moreno Medina. Sí. Explique mínimamente en qué consistió. Bueno, se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilot Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda, y se le pide a Coldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Bueno, se hace la gestión. Obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento de Pilot. ¿Se había denegado hasta ese momento? Sí. ¿Había habido trabas? Bueno, nos estaban pidiendo un aval que no se podía entregar en ese momento. Para cualquier aplazamiento piden avales. Sí. Y estábamos dando otra serie de cosas que no era el aval, un calendario de pagos y otra serie de cosas que no era el aval, y no se permite hasta que interviene pues se interviene y se desbloquea la situación. Sí. Y finalmente se concede el aplazamiento, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y qué pasa? No pasa nada en ese momento, sinceramente no pasa nada en ese momento, pero como al mes o 2 meses, tampoco recuerdo muy bien la fecha, Coldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice: oye, joder, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso, tal. Y digo, no tengo ningún problema, dime qué necesita o qué quieres y ya está. Y bueno, se me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Coldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar, una reunión. Quedamos a tomar un café y Coldo le entrega el sobre a Carlos Moreno. Ya te lo sé. Sí. Bien, más otros pagos a instancias de Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS, y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas. Pero esta solicitud la hace el señor Coldo, entonces, y usted ya se niega. Sí. ¿Y quién más? Es decir... Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, se lo pues pide porque Coldo también. parece, ¿no? Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Coldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y yo qué culpa tengo, nos habéis dicho qué tal y hemos ido a esa licitación. Y bueno, pues al final, pues digamos, por contentarle de alguna manera, pues es algo que se saca de la manga, yo creo él, pero obviamente y ciertamente en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así, en el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Coldo. Y en ese bar se le entrega al señor Coldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Bueno. Lo de los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión. Bien. Por seguir avanzando, queda explícito en la causa las gestiones que usted realiza con Air Europa para el tema del rescate. O sea, usted intervino activamente en la gestión de este rescate.
está documentado. Sí, sí. Eso lo reconoce, que es así. Sí, claro. Tenía una condición además de asesor, ¿no? Sí, así es. De Europa. Es decir, usted se acabó reuniendo con don Pedro Saura y todas estas personas que aparecen en las comunicaciones. Sí. ¿Sabe por qué se cambió en algún momento el rescate de la SEPI, y luego, o sea, por ICO y después fue la SEPI? En fin. Bueno, había ahí, yo creo que no sabían ni ellos cómo hacerlo, quiero decir, había conversaciones muy tensas con la ministra Calviño y con la ministra Montero. Era una situación límite, quiero decir, la compañía estaba en una situación límite, no solamente con los trabajadores, sino con los lesores, porque estaban amenazando de que retiraban los aviones y que embargaban todo. Entonces, bueno, pues todos los días básicamente teníamos reuniones con todos ellos. Había cierta tensión porque se demoraba la cosa. Tensión había mucha, no cierta, mucha, porque había muchos, eran 50, al final son 50.000 trabajadores directos e indirectos. Lo poco que pudimos rescatar de sacar del ERTE a trabajadores para hacer los vuelos de las mascarillas, que incluso sacamos a trabajadores del ERTE para hacer esos vuelos, pues el resto estaban pendientes de un hilo. Vale. A lo que además el gobierno declaró a Europa como una compañía, como compañía estratégica. Que es lo que motiva el rescate, Sí. de alguna de las maneras, ¿no? Se ven las comunicaciones, es decir, estas gestiones se realizaban en el contexto de esa relación que usted tenía ya con el Ministerio, ¿verdad? Sí. Porque parece como que les iban dando cuenta, ¿no? Que minuto a minuto casi de lo que estaba pasando, ¿no? Y se cocía Bueno, en el es que Consejo había de mucha Ministros. tensión y había mucho interés, quiero decir, al final se estaban jugando mucho, ¿Sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? obviamente. Para Ábalos, el señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente. Digo, porque usted se Además, a llega- mí nadie me oculta en las reuniones. Eso le iba a decir, usted es explícito e incluso se reúne con don Pedro Saura, que era el secretario de Estado. Pero no solamente con Pedro Saura, me reúno con Mauri en AENA, con el presidente de AENA. Me reúno con el señor Ábalos 20 veces en el ministerio por este tema. Me reúno en casa del señor Ábalos, en casa particular del ministerio, en la que le otorga el señor Ábalos, en casa del señor Ábalos, con el señor Ábalos por este tema. Ujú. Bueno. Mire, vamos a pasar finalmente al tema, sin perjuicio de las preguntas que quieran hacerle, al tema de las sociedades portuguesas. Gracias. Que tiene relación indirecta con esta causa a través de Hard Rock Time y de la gestión que hemos visto que se hace por la obtención de los hidrocarburos. ¿Se puede explicar mínimamente? Usted tiene 2 sociedades portuguesas. Es sencillo, hay una que sociedad que habrían se llama emitido Atmosfera Audaz y otra sociedad que se llama Proeza Encontrada. Atmosfera Audaz es la sociedad que facturaba a las comercializadoras del tema de hidrocarburos. Digo facturaba y tenía contrato, que esa sociedad pagó todos sus impuestos en Portugal. Además, en el momento que se pueda, que se entregue toda la documentación de la compañía, tanto contable como la que se tenga que entregar. Y Proeza Encontrada no tiene nada que ver con hidrocarburos, es una compañía que tiene contratos privados, entre ellos un contrato con una empresa que le compra a Telefónica España un contrato muy gordo de antenas de móvil en Uruguay. Vale, entonces la que tiene relación es Atmosfera, ¿verdad? Atmosfera Audaz es la que tiene. Muchas gracias. ¿En qué concepto ha facturado y para qué y por qué? Es decir, Pues ¿cuál en fue? el concepto de presentación de clientes y el conseguir clientes para las compañías. ¿Usted sabe a qué empresas ha facturado y por qué? Es decir, ¿y sabe si existe relación entre ellas? Yo he facturado a Salamanca Fuel, he facturado a Canary Island, Salamanca Fuel, Canary Island, Bien, ¿cómo contactaba con estas sociedades? Bueno, con estas sociedades a través de una persona que se dedica al tema de hidrocarburos, que ya lleva ya muchos años en el tema de hidrocarburos. Quiero decir, yo al final no llego al tema de hidrocarburos por Hard Time. Quiero decir, yo desde el año 2008 tengo un contrato con una compañía que se llama Yorkshire Energy World, en el que se compran 2 bloques de petróleo en Nigeria, el 258 y el 295,
del que somos propietarios, que es un despacho de abogados de Madrid que se llama Abenel, que el director es Juan Pablo Aparicio. Quiero decir, mi relación con el petróleo no viene de Jacotain ni de Villafuel, viene de mucho más atrás.